Bueno, muy buenos días con todos los presentes y los de Zoom también. Ahorita vamos a empezar hablando con los ingresos grabados. ¿Qué son los ingresos grabados en sí? Tenemos como referente que los ingresos grabados van a ser todos aquellos ingresos que provengan dentro de nuestro giro de negocio. De nuestro giro de negocio va a estar enfocado todos estos ingresos a los cuales nosotros, por nuestra actividad económica, tengamos. Dentro, como ya mencionó la doctora, tenemos varios, puede ser tanto de personas naturales como de sociedades. De personas naturales tenemos los ingresos, por ejemplo, de laborales, servicios profesionales, tenemos servicios de mineros, entre otros comerciales, también, por ejemplo, cuando se dedican a la venta de uno u otro bien. También tenemos la enajenación de bienes inmuebles. Estos también son servicios grabados cuando la empresa o la persona se dedica a esa actividad. Ahí es grabado, porque tenemos un ingreso exento, pero ese es un ingreso cuando únicamente se vende por una sola vez un bien inmueble o inmueble. Entonces, cuando no es nuestro giro de negocio el hecho de estar vendiendo o intercambiando bienes, no va a ser un ingreso grabado. Pero si es dentro de nuestro giro de negocio, es grabado. Yo vendo 3 casas en el China. El año igual es. No es ahí vamos a ver. No es mi giro de negocio. Claro, no es el giro del negocio, pero ahí tiene que ver vuelta con la declaración patrimonial. Bueno, pero antes de la declaración patrimonial, para el próximo año, pero si tú en la declaración y vendo, puedo vender yo bienes y raíces que estaban debajo de los $200,000. Claro, ahí sí. 400. Entonces, claro, 400 cuando es... sí. Entonces, si estuvo debajo de los 400 en los 3 casos, o una vez dos terrenos, esto no es del giro de negocio tampoco. No es del giro de negocio, está dentro de tus bienes, de tus patrimonios, va a ser un ingreso, tienes que declarar sí, porque tú tuviste, si es con tu declaración patrimonial. Tengo un caso, tengo una propiedad que yo podría vender $900,000, pero según el avalúo catastral, vale 200,000, y por lo tanto yo no hago declaración. Luego si vendo 900 salados, o sea... Tienes que pagar la diferencia. Sí. De lo que tú declaraste en la declaración patrimonial. Claro, pero esa es la diferencia. Ahí es cuando tú pagas impuestos. No, la plusvalía es para el municipio. Pero se supone que cuando hay plus, no hay doble impuesto. Si ya pagas en plusvalía, no pagas impuesto de venta. A ver, claro, pero en cambio aquí te dice del exento por el patrimonio. Claro. O sea, debería ser desgravado porque tú ya pagas plusvalía. Claro. Ya, debería ser desgravado porque tú pagas plusvalía. Pero acá te dice que la diferencia, la utilidad que has tenido de tu patrimonio, de la utilidad, grave impuesto. Claro. Ahí tenemos una tabla. Sí, ahí vamos a ver una tabla. Ya. Tener en cuenta también que la ley nos menciona en uno de los últimos cambios que a través de la ley de fomento ingresó que para que sea exento tiene que ser la enajenación o la venta hasta dentro de un periodo fiscal de 2 bienes inmuebles. Cuando ya pasa de esas 2 transacciones ya vienen a ser grabados. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también, que cuando es grabado y cuando es exento, no porque esté solo fuera del giro del negocio, va a ser siempre exento. Entonces, tenemos ese límite de 2 transacciones dentro de un periodo fiscal. Eso tenemos aquí, está diciendo. Sí. ¿Dónde está el material? Hay varios fiscales, no, pero ¿dónde está? Pero no anotar todo, Material, ¿verdad? Sí. Ahí ya le pasan el material dentro del material. Sería esto de ¿No le pasaron?
Sí, está todo. Lo que le pasé en el Excel y el material de la presentación de ingreso. Aquí, por ejemplo, mira, Dentro de la carpeta de conciliación. La carpeta conciliación. Sí. ponle, Excel. Formular sectorialmente. No, no está en la conciliación. ¿No? ¿Dónde está la teoría que diga conciliación. En el escritorio está. En el escritorio. Ya. Y esa carpeta. Está ubicada. Conciliación. Entonces ahí tienes los que perciban ecuatorianos y extranjeros por actividades, y ahí tienes utilidad por enajenación de bienes, muebles o inmuebles. Entonces ahí, para que tú le pongas ¿cómo se llama? Tu anotación, porque eso de que tienen que ser dos inmuebles en el periodo, eso. Ahí sería una nota. Exacto. ¿Dónde está lo que le acaban de decir? La enajenación de bienes muebles o inmuebles Ya. es grabado cuando es dentro del periodo. Ya. O si vendes más de dos, Todo bienes inmuebles Ya. dentro de un Es importante. el límite que nos pone la ley de régimen tributario. Ya. sí, no hay problema. Oh, ya. Esa es la- Igual, quienes estén por Zoom, por favor, las preguntas para que tú, Miguel, vayas leyendo. Ese es lo que yo pensaba. Exacto, Ya. la misma presentación. Como vimos, la utilidad es por la enajenación de bienes muebles y inmuebles, como ya se recalcó, la utilidad es esa diferencia que se va entre, como dijo, en el avalúo catastral está por $90,000, pero yo al final vendo mi bien inmueble por los $150,000. Entonces, la diferencia vendría a ser esta la utilidad y esa vendría a ser grabada. ¿Por qué? Porque existe esa diferencia y no se vende al mismo precio en el cual está evaluado. ¿Qué nómina es esa, perdón? No, a ver, la 3, si no me equivoco. Dentro de la 3. De inversión monetaria y todo lo que es. Ya, perdón. Sí, ya ahora estamos volando. Ya. Otro de los ingresos grabados que viene a ser por parte de los beneficios o regalías de cualquier naturaleza dentro de los que están grabados. Ahí no, pero vamos aclarando cada uno. O si está claro los beneficios o regalías de cualquier naturaleza. Sí, sí está claro. ¿Cuáles entrarían ahí? Beneficios de regalías. Ajá. O sea, si yo cobro regalías. Tú has escrito un libro. Exacto. Regalías mil, regalías al año, eso es lo que te cobré. Y eso es un ingreso grabado. De pronto tú escribes y tienes 20 libros y de eso tienes regalías. Eso está grabado. ¿Ya? Otra es la utilidades y dividendos distribuidos por las sociedades. Dentro de este sí se desglosa bastante porque hay igualmente como en el anterior, cierta parte de las utilidades van a ser grabadas y cierta parte van a ser exentas. Lo que nos dice la ley de régimen tributario interno es que dentro de esto el 40% va a ser el 40% de las utilidades va a ser lo grabado, sobre lo cual también la empresa que distribuye nos va a hacer la retención y el 60% de las utilidades es exento. Por venta de bienes muebles o inmuebles. No, en las utilidades cuando la empresa distribuye a sus socios, partícipes o similares. Por una enajenación de bienes.
Eso ya hablamos. Utilidades y dividendos quedan durante cuando una empresa, por su actividad económica, tiene su... ¿De utilidades cuánto es, perdón? Dentro de esto, es el 40% de las utilidades van a ser grabadas. Del 40% es lo que la empresa nos realizaría la retención. ¿Y cuánto? Depende. También hay una tabla. Hagamos un ejercicio, eso sí hace el ejercicio. Supongamos que la utilidad sea $80,000. No es anticipo de la utilidad, ¿no? No, De acuerdo al balance. de acuerdo al balance. Y ahí te dice la ley que esta utilidad tú vas a pagar cuando sea repartida realmente. Puede ser que en el año 2022 estás haciendo la distribución de utilidades del 2015. Pagas el momento de la repartición de dividendos. Como que no se paguen con efectivo todavía. No, pagas cuando, o sea, cuando pagues. Con billete haya transferencia o Declaras la utilidad y eso va a cuentas por pagar. no. Sale el patrimonio como en la junta. Cuando ya decidan. Sí. Y cuando pagas, entonces sale después de 5 años. Ahí es tu ingreso para ti. Cuando ya, para la persona, para la empresa que recibe ese dividendo, es cuando le pagan o depositan en cuenta. Para las personas. Personas naturales o compañías también, porque recuerda que una compañía puede ser socia de otra compañía. Ajá. Ajá. De cualquier año, pero ¿cómo es grabada en el año que tú haces el reparto de dividendos? ¿Cuándo se paga? O se deposita en cuenta. Entonces, mira, tenemos una utilidad. Esta utilidad vamos a hacer el reparto del 2015, pero hemos hecho en el 2022. Ya, la utilidad es... Ajá. Sí, ponle utilidad 2015 y el pago es en el 2022. Ejemplo 80,000. ¿Ya? Y en el 2022 va a hacer el reparto. Y tiene 3 socios. ¿Ya? Entonces, sí, al que le pagues lo deposites en cuenta. ¿Ya? No es bueno dejar muertas por comprar. Anticipo utilidades. O sea, hoy ya no hay cuentas por cobrar accionistas. O si es que quieren cobrar, retienes como anticipo utilidades. Pero no hay utilidades, igual pagas el impuesto. Igual pagas, igual retienes. Como vamos a hacer en este momento. ¿Ya? El porcentaje, ponle 30, 30, 40. Porque recuerden que los dividendos se hace el reparto en función de las aportaciones, ¿no? Ya, 30, 30, 40. El 30% de 80, 18,000, 18,000, sí. No, 24,000. 24,000. 24,000, 24,000 y la diferencia 32,000. ¿Ya? Ponle 40% aportable, ponle arriba en la parte de arriba. No, deja así. Ponemos 40% Grabando. grabado. Exacto. Exento.
O ponle 60 y 40 para seguir. Ponle yo 60 y 40. No. 40 y 40. Ponle 16. Y acá hay 40. Ya. Entonces, el 40% de 24,000, ya, ponle 19. El 40% no. No. 4,000. Ajá. 4,000. 9,600 sí puede ser. 2.4 de 24,000. De 24,000. Ah, sí. Sí, ya, 9,600. Claro. Y 9,600 y de 22,000. Acá también 9,600. 12,800. ¿Ya? Restamos la diferencia y te da el 60. ¿Cuánto te da 24,000 menos 9,600? $14,400. 13,400. Que mi sumadora no sabía ni ya. Ok, entonces ahí sí, ¿qué decimos, no es cierto? 22. 19,200. Ya. Entonces, ¿qué dice la ley? El 40% es aportable, Ya. ¿cierto? Sí. Sí. Sí, Ya. listo. Y 60% es exento. Ya. Entonces, en función sí, el 60% es exento y el 40% es grabado. Ah, el título estaba. Pero era. Razón que Graciela se quedó así. Pero era, o sea, 40%, solo el título estaba mal. Sí. Ya, ahora sí continúo. Ya. Entonces, este va a ser aportable. Y de esto tengo que retener. Ya. Y ahí tenemos la tabla. Exacto. ¿Cuál tabla? No está ahí la tabla, pero Ahí ya les voy a compartir. Compártele por WhatsApp, compártele. En este caso, la primera línea va el ingreso grabado de 0 hasta 20,000. Con lo cual no se regresa la solicitud. De 0 a 20,000 es 0. Exacto. Ya. Cabe recalcar que a pesar de que sea un porcentaje de 0, tienen que proceder a realizar la retención. Claro. Tratar 0%, 0 de retención será el comprobante. Hay un comprobante que dice cuánto era un. Ya. En la segunda línea para que digamos 30,000, el porcentaje sobre la presión excedente sería del 5%. Pero eso ya nos damos la tablita mejor, ¿ya? Pero no aplica. Entonces, en este caso no llegaría. Ahora, La persona que le retienen un 5%, digamos, pero ya la empresa por el 25%. ¿Cómo es eso? Pero es que, claro, para la persona natural le retiene el 5%, eso va a ser crédito tributario, que le va a servir para el pago de sus impuestos. Retención. ¿Ya? Exacto, es un crédito tributario. Entonces, aquí vemos, este es grabable. Eso es
se pagaba. No se pagaba porque ya no se pagaba. Entonces, grado impuesto, exento de impuestos. Pero estos dos valores tengo que declarar en el formulario. O sea, ambos valores yo tengo que declarar en el formulario. Este es exento y este paga impuestos. ¿Y por qué es importante? Porque si no declaras y luego te hacen cruce con el sistema financiero, ¿De dónde saca plata? de todo esto. Por eso es importante. Exacto. Justificas de dónde tienes. Mira, tienes 14,000 que te pudiste haber comprado un vehículo y tú no declaraste. ¿Y de dónde compré el vehículo? Y está. Entonces, ¿qué tan importante? Mira que no siempre es pagar impuestos, pero sí declarar bien tu giro, tu movimiento. Entonces, es tan importante esa parte. Y eso sí, a todos, por favor, o sea, miren lo importante que es, solamente viendo un ejercicio tan pequeñito de, me compré un carro, el carro, ¿y cómo se van a enterar que yo me compré un carro? Tenemos servicio de rentas internas, punto 1, y el otro, ¿dónde se registra el carro? El registro mercantil. Entonces, cruce con registro mercantil, te pueden decir, y supongamos que no sea 14,000, supongamos que sea 140,000 y con eso te compraste una casa. Te pueden ir con el lavado de dólares. Mira, ahí ya te entra la guaje, solo porque tú no declaraste, no pagaste impuestos, pero tenías que declarar. Entonces, mira, ahí ya va un beneficio de porque yo debo hacer las cosas claras. Pero, digamos, eso. No necesite solo no declarar en caso de una impugnación del SRE. Podrías. Mira, exacto. Yo lo vendí, pero no declaré. Pero aquí justifico de eso. Te dan $10, 10 días para que justifiques. O sea, dependiendo del caso. Pero por lo general te dan 10 días. Y si tú en esos 10 días no justificas, ahí te pueden determinar pago de impuestos. Pero si tú justificas, por eso es que incluso cuando tú haces una rectificatoria, claro, por eso es que cuando tú haces una rectificatoria o una sustitutiva, te dicen si fue determinada o no por el servicio de rentas internas. Con tu declaración atrasada igual si fue determinada. Entonces, no, es voluntaria, solo pagas de pronto el interés, pero si es que es obligatorio, te va con más sanciones. Si el SRI te determinó antes. Entonces, ¿para qué llego a eso? Si yo sabiendo y conociendo que tengo el 60% de un dividendo que pagar impuesto, declaro el 60% sabiendo que el 60% es exento, que me va a beneficiar porque estoy sincerando de dónde saqué el dinero, pero no estoy pagando impuestos, pero estoy transparentando la información. Cuando vendo una casa. Digamos que lo que yo decía, tienes un avalúo de 230,000, pero de 20,500. Eso sí creo que tenemos por aquí más bien. Los ingresos grabados son todas aquellas exportaciones que se realizan tanto por personas naturales como por sociedades. Entonces, y también, aparte de eso, como ya sabemos, en la aduana pagan otros impuestos y así también ya sé, como dice la DOC, se cruza la información tanto con el SRI como con la aduana para saber qué nivel de exportación estamos teniendo. Y ahí va gravísimo, ¿no? Porque igual aduanas te revisa con 5 años atrás. Entonces, si tú exportaste, si declaraste que exportaste menos, en el cruce de la aduana enseguida te... Ahora, la peor competitiva y grado de ignorancia es no declarar ingresos con la factura de la exportación turística. No declarar esa factura. Claro, claro. No, o sea, hoy en día aplica la ley bien, que vas a tener beneficios tributarios a querer evadir impuestos sin declarar cosas que realmente lo hiciste. El cruce de información ya es muy
Ya con la facturación electrónica es entonces. Un ejemplo de declaración de persona natural con ingresos, ¿no? Sí, sí, Miembros sí, de la salud independiente. sí. Hacemos, no hay problema. Ya, continúen. También serán grabados los ingresos que provengan de intereses y otros rendimientos financieros pagados o acreditados a personas naturales o sociedades. Eso son los intereses que siempre tengo. La persona que cobra interés tiene que facturar, no. Tiene que facturar. Verás, ahí hay dos cosas. Cuando tú haces una actividad de factoring o este tipo cambiaria, eso es tu actividad y tienes que facturar. Pero cuando tú como empresa cobras un interés de mora o un interés, sí, más es un interés de mora, ¿ya? Ahí tienes tú que emitir la nota de débito, porque no es el giro de tu negocio, pero se está deslindando, o sea, está naciendo del giro de tu negocio, porque en tu contrato de venta hiciste que si es que se retrasa a partir del siguiente día de retraso, vas a cobrarle un interés de mora de acuerdo a la tasa del Banco Central. Recuerda que no puedes cobrar tampoco cualquier interés, sino con la tasa referencial del Banco Central. ¿Ya? Entonces, ese documento tú emites a través de una nota de débito. Uh-huh. Que la cuenta por cobrar que nació del giro de tu negocio. Entonces le dices, te voy a cobrar el 1. Qué sé yo, 5% mensual. Eso tienes que emitir el documento para que sea legal y te hacen la retención del 2%. Y si es un interés que cobra, tienes que facturar. Tienes que facturarme como interés. No, porque IVA, no le alcanza el IVA, el facturó, tiene $1 para renta, o tiene un parece. O sea, si no te porque es un objeto de IVA. Claro, claro. Entonces, seguro que hay que facturar. Ya. Y es deducible lo que está en el porcentaje del referencial del Banco Central. Pero si es superior, la diferencia es gasto no deducible, porque eso ya irías para hacer choque. Lo mismo sería una empresa también y me cobro un interés también factura, ya no, porque, ajá. Por ejemplo, ahí es cuando entró, antes las empresas les beneficiaban a los empleados dándoles $10,000 y te descuento en 2 años. Ahora dice, si le das ya no es un anticipo. Anticipo es máximo hasta el 30% y tiene que ser cobrado en el mes. Tú lo que le estás haciendo es un préstamo y a ese préstamo tienes que facturarle o emitirle la nota de venta porque pues es tu empleado, sí, la nota de venta, la nota de débito porque es tu empleado y cargarle el interés, que puede ser referencial. Todo eso pues sería una cuenta por contrato. Claro. La de baja inteligencia por lo posible. Exacto. Pero para el IVA, para el ISNI, hay que cobrar y yo declaro. Tú tienes que declarar. No cobrar, ese es tu problema. Sí, señor. Grabados aquellos ingresos que provengan de loterías, rifas, apuestas o similares. Hay que recordar que cuando estas sean organizadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil no están grabados porque ya se les hace la respectiva retención antes de hacerles el pago. Pero como ahora en Ecuador... Claro. Eso te dice la normativa actual. Porque ya no es un anticipo, es un préstamo. El anticipo es cuando le descuentas en el mismo mes de sus anticipos. Pero es que puedes darle una tasa preferencial, eso sí es otra cosa. Claro.
Ah, no, exacto. Y no es nada. Pero para ti eso es un ingreso grabado. Porque estás utilizando tu dinero en una actividad. Sí, señor, pero te puede caer el servicio de rentas internas y te determina un ingreso y te va a cobrar por ese ingreso. Sería aquellos valores que la empresa va provisionando para estados de jubilaciones y patronales o desahucios utilizados como gasto ¿Cómo esas deducible. provisiones todas? Y O sea, mira, es un gasto el momento que tú haces, ya, y haces la provisión a través de qué documento. de la autoridad. Exacto, le haces a través del documento actuarial la provisión, ¿cierto? Sí. Ya, pero resulta que el empleado se te fue Ah, y no le pagas. y no le Entonces, pagas. tenían más bien aquí. Las Ahí. provisiones que le pagan. Tú utilizaste, y tú, O sea, regresar, exacto, falta la palabra regresar. pero la ley te dice así, Sí, pero es regresar, porque la provisión no es ingreso. no, es que verás, no es reversada. ¿Y por qué te voy a decir que no es reversada? Que ya es de años anteriores. Pero igual, En años anteriores, sí, pero es en años, verás. igual, y al hacer el ajuste de ¿Por qué es un ingreso, verás? ¿Por qué es un ingreso? Porque en años anteriores tú le mandaste al gasto, el gasto deducible, y te pagaste menos impuestos. Sí. Entonces, como en un año pagaste menos impuestos, hoy regresa como ingreso porque tú te deduciste un impuesto. Ya, hay que quedar aquí. ¿Reversados o no utilizados? No utilizados, y va a ser solamente la porción de los empleados que salieron. El desahucio tú le pagas. No pagados o no utilizados. No utilizados, sí. Pero no de los que están todavía en tu empresa, ¿no? Ojo. Ah, claro, porque eso todavía no se liquida. Exacto. ¿No? Serían de los empleados que ya se desvincularon y no vas a pagar. Fuerte que negocian la jubilación, según las provisiones actuariales, era de pagar 20,000. Y negocian la cuestión sin negociables, ¿no? Sí. Le pagas 15, 5 nunca vas a pagar. 5 nunca vas a pagar. Exacto. Perfecto. Ya. Uh-huh. No, empleados. Y que ya se han desvinculado. O liquidados. Y después me pagas un porcentaje de todas las asesorías que van a dar con estos nuevos conocimientos. Okay. Y eso para mí va a ser unas regalías. Miren cómo vamos y se declara impuestos. Miren cómo se va estructurando y vas haciendo con ejemplos de la vida cómo tienes que aplicar. Providencia de herencia. Donaciones y hallazgos. Muchas veces se van heredando terrenos, entonces estos ingresos sí van a ser grabados, pero también hay que tomar en cuenta que es una tabla, igual. Otra tabla para eso. Por favor, esa tabla también. 3. Legal, 2. Tabla de qué Las dividendos o bien. es ya. Tabla de dividendos. de herencias, legados, donaciones. Toma de herencias. Legados y donaciones. Igual se va actualizando, igual que el impuesto a la renta, cada año en los montos establecidos que van borrando y van. Bien. Siga, joven Miguel. Los ingresos otro ingreso que perciban tanto las sociedades y personas naturales o extranjeras que sean residentes del Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. Ahí entra la parte. A ver, vamos, termine de hablar. Se enlaza con las utilidades por enajenación de bienes inmuebles cuando se vende superior al valor que está registrado en el valor catastral. Esa vendría a ser una
Crédito patrimonial no justificado. Se estipula un precio, pero se vende a otro precio. Entonces, el SRI cruza y ¿O qué tal? con esa, ahí no hay tabla. Ah, ya, entonces, Ahí es, La diferencia sí, pero ¿cuánto pago de esa diferencia? va sumando, claro. No, no, no del RIMPE, porque no estamos hablando del RIMPE. Esta es la general. Exacto. Y solo te descuentan los gastos que se ocasionaron por la venta de ese inmueble. Ya. Estaba haciendo cuenta de ¿Sí? Ujú. Entonces, mira que a ver, un cliente, era mi cliente hace años, pero cuando el SRI le determinó, me volvió a buscar. Y como le aprecio, porque cuando tú haces bien las cosas, siempre se queda amistad.